Después de haber pactado en primera instancia con el gobierno para obtener la presidencia de la Asamblea, 2 sillas en el Consejo de Administración Legislativa y la presidencia de algunas comisiones legislativas, Pachacutic ha decidido romper con ese primer acuerdo y volver a su postura original. Todo esto en medio de serios cuestionamientos a la presidenta de la Asamblea y del anuncio del régimen de que podría ir hacia una consulta popular, lo cual en algunos sectores lo toman como una amenaza. ¿Cuáles van a ser entonces los próximos pasos a tomar por parte de esta organización política? Lo vamos a conversar con Darwin Pereira, secretario general de Pachacutic, asambleísta por el Oro, integrante del Consejo de Administración Legislativa. Buenos días, Darwin, bienvenido a Contacto Directo. Estimado Lenin, al pueblo ecuatoriano un abrazo, muchísimas gracias por la invitación. Cuando empezaba esta asamblea en la búsqueda de captar la presidencia de la misma, Pachacutic dialogó con UNES y estuvieron a punto de cerrar un acuerdo, pero no lo hicieron porque hacerlo con el oficialismo no le salía tan caro. En cambio, el correísmo quería una comisión que le garantice impunidad a sus procesados. Hoy todo apunta a que Pachacutic y el correísmo, en esas contradicciones que tiene la política, son una vez más amigos. Le pregunto, Darwin, ¿estamos ante una nueva alianza o son coincidencias coyunturales, una suerte de mayoría móvil de oposición? De ninguna manera no hay ningún rompimiento ni ninguna nueva alianza. Lo que está haciendo Pachacutic es cumpliendo lo que dijimos que veníamos a hacer a la Asamblea Nacional. Defender los derechos de la gente, defender los derechos de los trabajadores, y en ese contexto nos hemos mantenido. Que de ahí tengamos coincidencias con uno u otro partido, por supuesto que lo vamos a tener. Hemos tenido coincidencias con el Partido Social Cristiano, hemos votado juntos. Hemos tenido coincidencias con Izquierda Democrática, con quien también tenemos un acuerdo, como también a veces no hemos coincidido. Y asimismo con el bloque de gobierno. Hemos votado en la mayoría de las votaciones, yo diría hasta ahora, juntos, pero también van a haber ocasiones en las que no vamos a estar de acuerdo, porque son cosas que las pusimos sobre la mesa, hablamos con claridad desde un principio y ahora no vamos a cambiar de opinión por respetar quizás un acuerdo en el que hablamos con claridad de lo que íbamos y no íbamos a votar juntos. ¿Han continuado los diálogos con el gobierno en estas últimas semanas y tomando en cuenta que cada vez con mayor insistencia se hace referencia a un bloqueo por parte del legislativo? Miren, no vemos dónde está el bloqueo, todavía al menos no hemos nosotros bloqueado ninguna ley. Me parece un error de apreciación de parte de ciertas autoridades del gobierno, porque déjeme decirle que, por ejemplo, en el caso del legislativo, nosotros conversamos a diario con el bloque del gobierno. En muchas cosas llegamos a acuerdos, en muchas cosas tenemos votaciones juntas, pero vemos que es desde el gobierno, desde algunos funcionarios, como el caso de la misma ministra de gobierno, quienes empiezan a dinamitar esta relación. Han dicho que quieren ir a una consulta popular por un bloqueo en la asamblea. ¿Cuál bloqueo? El gobierno ha enviado 2 proyectos de ley, 2 en todo este tiempo, y a los 2 le hemos dado paso, a pesar de que pudiéramos haber dicho como oposición que tenían falencias, y a pesar de esas falencias pasaron, están en las comisiones tratándose ahora mismo, siguiendo el curso que deben seguir. Sin embargo, Darwin, cuando se creía que el gobierno iba a remitir un proyecto de ley exclusivo con reformas laborales, Pachacutic se adelantó a decir que no lo iba a respaldar, pese a que no conocían el texto definitivo. ¿No es un error entonces preguntarle, Darwin, cuál va a ser la postura de Pachacutic ante el proyecto de creación de oportunidades que busca reformar distintos estamentos? Sistema de valores, sector minero, hidrocarburos, telecomunicaciones, energía. Y como si no fuera suficiente, va también con reforma laboral y reforma tributaria. Mañana se los va a entregar el presidente de la República y ustedes. Si ya antes se pronunciaron sin conocer un proyecto, entiendo que no tendrán reparo en hacerlo de nuevo. ¿Cuál va a ser la postura entonces ante este proyecto de ley que se anuncia esta noche y se presenta mañana? Mire, personalmente a mí no me gusta pronunciarme sobre un proyecto de ley del que no conozco. Lo que hemos hecho es pronunciarnos sobre los pronunciamientos que ha hecho determinados actores del Ejecutivo. Por ejemplo, el ministro de Trabajo dice, vamos a presentar un proyecto de ley que establezca que cuando a usted lo voten del trabajo no le paguen indemnización. Nosotros llegamos a esta asamblea defendiendo los derechos laborales y hemos dicho, eso no vamos a aprobar, eso no va a tener nuestros votos. No hemos escuchado al Ejecutivo, por ejemplo, o a ningún funcionario del Ejecutivo decir, vamos a eliminar el 2% a los microempresarios, que fue parte del compromiso que adquirimos para llegar a este acuerdo. En lo que estemos de acuerdo, vamos a votar por el gobierno, pero en lo que signifique regresión de derechos, no hablo del proyecto que va a enviar, hablo de los derechos laborales, no vamos a apoyar, y eso tiene claro el gobierno, punto 1. Punto 2, yo quiero aquí ser claro con usted y con el país.
Ningún proyecto de ley puede abarcar varias leyes que no tengan que ver con el mismo tema. Si él lo presenta así, se está sometiendo a un proceso que automáticamente ya sería ilegal porque no lo puede presentar de esa manera. Recordemos que en la asamblea anterior el proyecto de valorización de defensa de la valorización fue justamente negado por esas características. Y será presentado con el carácter de económico urgente. El gobierno señala que aborda un solo tema porque todo tiene que ver con la reactivación económica y la generación de empleo. Ustedes no lo ven de esa manera. Bueno, si vamos a sacrificar derechos laborales, le van a eliminar la jubilación, si le van a quitar la indemnización cuando luego tenga trabajo, ¿cómo podemos estar de acuerdo con eso? No creo, y yo no creo, y esto no me cabe en la cabeza pensar, de que mañana los empresarios, cuando les digan, ¿saben qué? Ya no tienen que pagar la indemnización a sus trabajadores, ahora sí empiecen a contratar, enseguida va a aparecer el empleo por todos lados, así como lluvia. Eso me parece que es una tamaña mentira y eso no se lo va a creer nadie. Entonces, lo que se avisora, Darwin, es que este voluminoso bloque de reformas que se advierte tendrá algunos cientos de artículos, ni siquiera sería calificado por el CAL. Mire, si tiene estas características de que va a involucrar a varias leyes, obviamente que no puede ser calificado por el CAL. Desde mi punto de vista legal, yo soy abogado y he estudiado la ley. De hecho, yo he presentado proyectos de ley y en cada proyecto lo que más me pide la unidad técnica legislativa que tenga cuidado es de que no tope varias leyes que no tengan que ver con la misma materia. Yo le quiero preguntar algo, Darwin. ¿Hay unidad dentro del bloque de Pachacutic? Esto que usted refiere aquí, ahora, ¿es lo mismo que... es la misma línea que siguen los otros legisladores de su bloque? Y se lo pregunto porque cuando dijeron que iban a censurar al defensor del pueblo orgánicamente, como movimiento político, 13 asambleístas se salieron de lo advertido por la organización y resolvieron abstenerse. ¿No parece entonces ser tan rígida la disciplina dentro de Pachacutic? Miren, en Pachacutic existe libertad de pensamiento y somos la unidad en la diversidad. Evidentemente, y voy a aclarar este tema, por ejemplo, para el caso de la imputación contra el señor Freddy Carrión, es defensor del pueblo, nos pusimos de acuerdo la noche anterior, un debate amplio porque habían voces a favor, en contra, en fin, logramos un acuerdo y al siguiente día, una vez que el señor Freddy Carrión hizo su defensa, lo cual es constitucional, lo cual es un derecho que cualquier ser humano tiene, hubo dudas en ciertos asambleístas. Nos reunimos momentos antes ya de la votación y algunos asambleístas pidieron que se le libere de esa responsabilidad. Nos reunimos con el jefe de bloque, hicimos algunas llamadas con los dirigentes, yo también como dirigente participé de esa reunión y logramos liberar un poco a los compañeros para que pudieran votar de acuerdo a su conciencia en base a lo que habían escuchado. Por eso la división de la votación en ese tema puntual, pero en el resto de temas hemos seguido votando juntos. Entonces el problema fue que se adelantaron en emitir un comunicado diciendo que iban a estar todos en la línea de la censura y destitución del defensor del pueblo. Pero bueno, dejemos eso al margen. Usted decía hace un momento, la ministra de Gobierno dinamita cualquier posibilidad de diálogo. ¿Eso significa que no hay diálogo entonces hoy con el gobierno? Bueno, nosotros en este momento el único diálogo que hasta ahora hemos sostenido ha sido con el bloque del gobierno al interior de la Asamblea. Con el gobierno no hemos tenido ya ningún diálogo después de que logramos este acuerdo legislativo. Se había anunciado de que la ministra de Gobierno quería reunirse con el bloque de Pachacutic, cosa que nosotros no tenemos ningún problema, porque aquí en este país lo que le hace bien es el diálogo entre los actores políticos de este país, especialmente entre quienes están liderando las dos primeras funciones del Estado. ¿No conocen lamentablemente ustedes quién es el operador político del gobierno? No se ha presentado. ¿Nunca han tenido una reunión con él o la operadora política del gobierno? Hasta ahora solo hemos tenido reuniones con el jefe de bancada del movimiento Creo, con quien llevamos hasta ahora una buena relación, no ha habido ningún problema, logramos entender, hay cosas que se pueden entender, hay cosas que no pueden entenderse y lo hemos debatido, tenemos debates intensos al interior de la Asamblea con la bancada de Creo. Obviamente ellos quieren que coincidamos en cosas que nosotros no vamos a apreciar y le pongo como ejemplo la última votación respecto a las ternas para la Junta Monetaria y para la Junta de Política Financiera. Incumplían lo que decía la ley, tuvimos que decírselo, no podemos votar por aquello, no estamos tratando de bloquear, pero si las ternas mañana cumplen la ley, créanme que vamos a votar por aquello. Ahora, el gobierno lo interpreta de una manera distinta, por ejemplo, el tema de las ternas, también el tema de la proforma presupuestaria 2021, y dicen, nos vamos entonces a una consulta popular. ¿Lo toman como una amenaza o como una de las posibilidades de alcanzar una gobernabilidad contemplada dentro de la Constitución y la ley? Mire, aquí hay
Si es de parte del Ejecutivo, yo al menos como Darwin Pereira lo veo como un chantaje. Que anticipadamente me dicen, si ustedes me bloquean lo que les voy a enviar, algo que no conocemos, qué cosas que nos va a enviar, entonces voy a una consulta popular. Y obviamente nosotros decimos, desde nuestro lado, cualquier consulta popular es bienvenida. Es más, necesitamos una consulta popular que le pregunte al pueblo, por ejemplo, si queremos que el gobierno le siga metiendo la mano a la seguridad social. Necesitamos una consulta popular que, por ejemplo, le pregunte al pueblo si está de acuerdo que los combustibles sigan subiendo al nivel que han subido. Necesitamos una consulta popular en la que el pueblo se pronuncie sobre temas importantes para el pueblo y no importantes para el Ejecutivo. Recojan las firmas y convóquenla. Pero no es chantaje si el gobierno lo hace. ¿Está contemplado dentro de la Constitución o ahora también vamos a desconocerla? Pero entonces hágalo antes de que mande los proyectos a la Asamblea Nacional, porque si nos vamos a poner en ese plano, entonces mande el Consejo Popular y no esté amenazando, porque él dice, si lo que voy a enviar no me aprueban, voy a consulta popular. Es decir, si mañana nosotros, porque no tiene lógica, porque viola derechos laborales, no aprobamos, va a ir a una consulta popular, yo no creo que el gobierno le vaya a ir a preguntar al pueblo, oiga, señores trabajadores, ¿quiere que cuando los voten del trabajo no les paguen indemnizaciones? ¿Usted cree que va a ganar una consulta popular de esas características? Yo creo que no, pero creo también que esa nunca sería la pregunta. Ahora, ustedes junto a la CONAIE solicitan al gobierno que se viabilice la amnistía para 260 luchadores sociales y defensores de la naturaleza. Estoy seguro que si preguntaran a la gente si quieren que se les dé amnistía a quienes destruyeron Quito, a quienes violentaron a policías, a periodistas, a quienes secuestraron a ciudadanos comunes, a quienes destruyeron bienes públicos y privados, nadie los respaldaría. Por eso lo plantean como luchadores sociales y defensores de la naturaleza, entre los que se incluye también a la prefecta de Pichincha y a otros integrantes del correísmo. Esa amnistía, Darwin, podría ser moneda de cambio a la hora de calificar y tramitar este proyecto de ley. De ninguna manera, porque nosotros no estamos chantajeando a nadie de que si no hay esta amnistía vamos a hacer consulta popular, vamos a hacer escándalo. Si la amnistía se da y si hay los votos, enhorabuena. Y si la amnistía no se da, nosotros somos profundamente democráticos y vamos a respetar el pronunciamiento de los estamentos jurídicos legalmente establecidos. A propósito de cumplir con las promesas de campaña, Pachacútec dijo en su momento que iba a luchar contra la corrupción. El gobierno nacional ha firmado un memorándum con Naciones Unidas para establecer una comisión internacional que se encargue de hacer aquello que las autoridades locales no han hecho porque no pueden, porque no quieren o porque no saben cómo hacerlo. ¿Ustedes estarían dispuestos a viabilizar una ley que determine los ámbitos de acción de esa comisión a fin de que tenga resultados positivos y que alguna vez se pueda recuperar lo robado? Por supuesto, en el tema de la lucha contra la corrupción fue una coincidencia que tuvimos con el gobierno y siempre dijimos que había que buscar los mejores mecanismos para erradicar la corrupción en este país. Es difícil, es muy difícil, pero en todo caso, qué mejor que tengamos ayuda internacional, porque lamentablemente este debate no lo deberíamos de estar teniendo, estimado Lenín. Lamentablemente hemos perdido la confianza en los estamentos nacionales. La Fiscalía General o no se avanza o no puede, pero lamentablemente tenemos a los ladrones entrando y saliendo de la cárcel y a los de cuello blanco escapándose en avionetas con millones de dólares por las fronteras. Eso no nos puede seguir pasando y si para luchar contra eso necesitamos ayuda internacional, bienvenida sea. ¿A Pachacútec le preocupa el rápido desprestigio que está sufriendo la Asamblea Nacional presidida por doña Guadalupe Llori? Múltiples denuncias de actos reñidos, al menos con la ética, han salido en los últimos tiempos. ¿Van a tomar algún tipo de acción para revertir aquello? Sí, de una u otra manera, no voy a mentirle, nos preocupa porque está tratando de minarse la credibilidad de la Asamblea Nacional. Hoy acusan de una cosa, acusan de otra, al final del día ninguna de esas acusaciones generalmente las llevan a un estamento legalmente constituido, llámese CAL, llámese Pleno Legislativo, llámese qué sé yo, Fiscalía General del Estado, Contraloría. Generalmente lo que veo que están lanzando es agua con ventilador, ¿no? Vemos acusaciones todos los días que van y que vienen, pero al final del día lo que buscan es minar de una u otra manera la credibilidad de la Asamblea. Y mire, esto tiene un fondo, ¿no? De viabilizar una consulta popular que haga a un lado a la Asamblea Nacional para poder quizás operar leyes directamente sin el estorbo que podría significar la Asamblea Nacional. Y quizás esa sea la intención, pero también están dando ustedes motivos, ¿no? Facturas de hoteles de $450 donde se pagan los masajes y hasta los snacks que se consumen a cuenta de los tributos de todos los ecuatorianos. No es precisamente una situación feliz.
Sí, pero nosotros, eso, y quiero dejarlo aquí totalmente claro, eso no ha pasado con los asambleístas, pasa con una persona de la Asamblea, con la presidenta, que ha salido a decir que muchas de esas facturas no son reales, pero si usted revisa también los viáticos de otras instituciones, como el caso, por ejemplo, de la Presidencia de la República, en el mismo periodo de la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República se ha gastado $254,000 en viáticos. Este no es un tema solo de la Asamblea Nacional, este no es solo un tema que nos esté pasando a nosotros. Yo creo que todas las instituciones del Estado las llamamos a que tienen que tener mayor conciencia con el país. Si vamos a juzgar a uno, juzguemos a todos. Darwin Pereira, asambleísta y secretario general de Pachacutic, primer vocal del CAL. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días.